60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Más de 1.2 millones de ecuatorianos quieren emigrar, según un informe de la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Cuál es el futuro de los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros William Murillo, director de 1-800 Migrante. William, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Migrantes de Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala partieron el 20 de noviembre en una caravana desde la frontera sur de México con la meta de llegar a los Estados Unidos antes de que comience la nueva presidencia de Donald Trump. En este grupo de indocumentados de lo que puede ser la última caravana durante el gobierno de Joe Biden, caminan alrededor de unas 5,000 personas. Pero, William, ¿cuál es el futuro real que le espera a la migración ilegal con la llegada de Donald Trump al poder? Son varias preguntas en una sola, Giselle. Empecemos por el hecho de que yo creo que no va a ser la última caravana de migrantes. Al contrario, a medida que Latinoamérica se sume en la pobreza, con todos los problemas sociales que existe en diferentes países, incluyendo el nuestro, yo creo que la migración ecuatoriana regular e irregular va a mantenerse por las difíciles circunstancias que vive nuestro país. En el tema de las caravanas y de las personas que están apurando el paso, por así decirlo, para ingresar hacia los Estados Unidos, se van a dar con esta ingrata noticia de que las fronteras están cerradas desde hace algunos meses y que la única forma de ingreso es por el medio de la aplicación CBP One y por apenas un par de cientos de personas que son admitidas a diario para solicitar asilo. Entonces esto se ve claramente de que las políticas implementadas por el presidente Biden están dando resultados. No se vieron los resultados para el impacto en la campaña política, pero efectivamente las fronteras están cerradas. El impacto con que salga el presidente Trump está por verse. Muchos seremos testigos de los abusos que seguramente se cometerán y eso hay que estar muy atentos. Niños migrantes en jaulas, fue esa la imagen que más nos dejó la última presidencia republicana. Ahora Trump ha radicalizado aún más el discurso antimigración en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas políticas sobre migración que ha prometido Donald Trump que implementará durante este periodo o lo que por lo menos lo que más asusta a los migrantes? Bueno, yo creo que el miedo permanente es la deportación, porque se supone que acá está realizando un proyecto de vida diferente o que escapó de la violencia, escapó de la pobreza, está buscando mejores oportunidades y naturalmente no podemos comparar el nivel de vida, el ingreso económico que se tiene en Estados Unidos con el de Ecuador, por ejemplo, porque no es justo y por las grandes diferencias que tenemos entre los países. Las propuestas, yo creo que hay que también analizarlas muy concretamente, Giselle, porque una cosa es ser candidato presidencial y a veces exagerar con el discurso, con las ideas populistas que hemos empezado a ver por parte de Trump, y otra muy diferente es la realidad versus lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Por ejemplo, lo conocemos muy bien nosotros de nuestros países. Ese tipo de ofertas populares. Claro, si es que estamos hablando sobre populismo, yo lo estoy diciendo muy claramente, los ecuatorianos lo entendemos muy bien, claro que sí, que acá nació el primer Abdalá americano, porque nosotros no vimos ese populismo nunca en Estados Unidos y ver a un candidato bailando, insultando, haciendo chistes, burlándose del resto, eso no se veía en Estados Unidos. En el Ecuador es muy común, pero acá eso era impresentable. Ahora tenemos eso con Trump. Tuvimos eso con Trump y vamos a seguir teniendo esa clase de payasadas, por así decirlo, lamentablemente por parte del presidente. Lo que le quería comentar, Gisela, es que
Una cosa es que el presidente diga que va a deportar a 11 millones y otra cosa es que pueda hacerlo porque es muy difícil. ¿No son El tema de posibles los asilos. las deportaciones masivas que él anunció? Claro, estamos hablando sobre el tema de las deportaciones masivas, que fue su propuesta principal para sacar a más de 11 millones de criminales, violadores y todo lo malo que él dice que somos. Pero en la práctica, por ejemplo, los últimos 3 años que han llegado casi 5 millones de personas en solicitantes de asilo acá en Estados Unidos, la gran mayoría ha solicitado asilo y a esa gran mayoría no los pueden deportar porque la ley prohíbe deportarlos hasta que el juez de migración no les dé una resolución sobre su solicitud de asilo. Entonces, por ahí nomás hay varios millones de personas que no se van a ir. El otro grupo es aquellas personas que ya tienen una orden de deportación, que no se han presentado a la orden, a la corte y tienen una orden de deportación en ausencia, y aquellos que están indocumentados. Entonces, ellos sí son los más afectados. Y dicho sea de paso, Giselle, ese es el mayor número de migrantes ecuatorianos que están en peligro, porque la migración ecuatoriana tiene más de 20 y casi 30 años que ha estado llegando a los Estados Unidos y que no ha habido un camino a la regularización. ¿Se tiene el dato de cuántos más o menos podrían ser? Bueno, los legales están hablando acá, según las cifras del censo, como de 600,000 ecuatorianos nacidos en Ecuador y los de padres de origen ecuatoriano. Pero si nosotros tomamos las cifras de los últimos años, solamente en los últimos 4 años hemos tenido cerca de 500,000 ecuatorianos que han ingresado hacia los Estados Unidos. A eso súmele 25 años de migración hacia Estados Unidos. Entonces hablamos que hay más de 1 millón de ecuatorianos que están indocumentados acá en este país y que la única solución, si me permite, Gisela, la única solución que yo le veo para parar toda esta locura que va a suceder es que el presidente Noboa haga su llamada, las gestiones necesarias y le pida de forma exclusiva, personal, de que apruebe el tema del estatus de protección temporal, el TPS, que daría protección a todos esos ecuatorianos que están acá en Estados Unidos, que nos darían 18 meses de tranquilidad, que Ecuador no sentiría el impacto de las remesas, por ejemplo, en la caída, no sentiría deportaciones masivas y que también le daría el tiempo para el futuro presidente de Ecuador, ya sea Noboa o cualquier otro, a negociar con el presidente Trump algún acuerdo bilateral de migración, una extensión del TPS o alguna otra solución que, dicho sea de paso, los republicanos tienen que solucionarlo porque tienen la mayoría en el Congreso y en el Senado y están obligados a solucionar la problemática migratoria de este país. Una cosa que no quiero que se me olvide, Donald Trump va a poder restringir la ciudadanía para que los hijos de migrantes ilegales no gocen de los mismos derechos de los ciudadanos americanos como lo anunció. ¿Eso es posible? Imposible. Es imposible porque lo que se necesita es un cambio constitucional. Una vez más, Giselle, él puede decir muchas cosas rimbombantes, muchas de las veces declaraciones que tienen un interés de crear miedo, de crear pánico en el mercado, en la política, y luego dice una cosa y en la práctica hace otra. Para cambiar la Constitución en Estados Unidos se necesita una mayoría absoluta, más de 3/4 partes del Congreso y del Senado que aprueben ese cambio. Sí, tienen mayoría simple en el Congreso y en el Senado, pero no tienen una mayoría, la mayoría completa que se necesita. Entonces, y aún así, si pasara este cambio constitucional, también necesitan la aprobación por parte de los estados. Entonces, es realmente un tiro al aire para hacer bulla, pero en la práctica eso lo vemos muy difícil. Es decir, en la realidad la política migratoria no varía mucho entonces entre republicanos y demócratas porque también hay un marco legal que les restringe. Definitivamente las mayores luchas se van a ver en los juzgados. Recuerde que hay algunas cosas que el presidente Trump inició
y que luego las cortes echaron para abajo esas propuestas porque eran ilegales, inconstitucionales, violaban derechos civiles, violaban derechos humanos, y obviamente esto, al tener una institucionalidad fuerte, al tener un sistema de justicia fuerte, provoca de que los límites que tiene el poder político y el legislativo de alguna forma ser frenados en los juzgados. Y eso da una tranquilidad muy grande, porque no es que empiezan a detener a todo el mundo y ya eres migrante, no tienes papeles y te vas mañana. No funciona así. Existe el debido proceso. Los que están con deportación, los que están con una orden de deportación en ausencia, los que no se han presentado a la corte, sí, ellos ya no tienen un proceso de apelar o ya no pueden buscar alternativas. A ellos son los que les van a enviar. Pero aquellos que están acá y que podrían iniciar una apelación, iniciar un proceso de asilo, iniciar un proceso de no deportación porque mis hijos dependen de mí, o porque mi familia depende de mí, o porque yo estoy enfermo, o porque no existen las garantías suficientes en el país. Hay muchísimas opciones para luchar por medio del sistema, y no es que hoy te detengo y mañana ya estás deportado en el Ecuador. No funciona de esa manera. William, muchísimas gracias por la explicación, importantísima para los ecuatorianos. Le agradezco muchísimo. Un gusto, ya. Una buena tarde. Nos acompañó William Murillo, director de 1-800 Migrante. Notimundo a la carta.